Eh, y nada, va a comenzar eh, cuando le avise. Deme un segundito. Ok. Ok, hace un conteo usted simplemente para que entre en pantalla. 3, 2, 1. Espera unos segundos y comienza con su grabación. ¿Ya? Yo me voy a poner en silencio para no interrumpirlo. Nada, y comenzamos. Comenzamos con su conteo. ¿Cuánto cuento? 5, ¿no? Sí, tres, simplemente para que usted esté en pantalla. Espera, Ya. conteo Ok. un par de segundos y ya comienza con su presentación. Ya. Entonces tú me ¿Listo? indicas. Vamos. Ok. ¿Qué tal? Mi nombre es Luciano López Flores y bueno, esta presentación que les he preparado se intitula Ordenamiento Legal Eficaz y Estabilidad Jurídica para garantizar el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía peruana. A ver, el punto de partida. El punto de partida tiene que ver con la importancia que tiene la Amazonía peruana, por ejemplo, en 2021, a partir de una serie de datos que son, creo yo, indispensables que se deban tomar en cuenta con relación a la realidad de la Amazonía. Para empezar, es la más extensa y biodiversa del Perú. Abarca el 60% del territorio nacional. Acoge una población de alrededor de 3 millones de habitantes, concentra la mayor biodiversidad, 31 ecosistemas, 14.712 especies de animales, acoge a una pluralidad de culturas ancestrales con más de 60 etnias. Tiene un potencial muy rico en alimentos, se tiene registrado más de 128 insumos agrícolas, entre frutas nativas y ajíes, sin contar la riqueza pesquera. Se estima que hay más de 400 especies aptas para el consumo humano en la Amazonía. Tiene una enorme potencialidad en energía, minería, turismo, madera, bosques y áreas naturales protegidas. Así como es una gran potencialidad, también involucra un gran peligro, sobre todo en el contexto de cambio climático, como lo voy a tratar de exponer seguidamente. Aporta el 5.2% del PBI y se calcula que para en este año, ¿no? La pobreza, sin embargo, en la selva rural, con mayor razón en este contexto de la pandemia por la COVID-19, la pobreza en la selva rural aumentará de 36,6% al 51,5%. Estos datos son importantes porque entonces, si lo miramos, menos en que me compete, que es mirarlo desde el punto de vista legal, creo que esta pregunta resulta medular. ¿Tiene el Estado obligaciones constitucionales con la Amazonía? Y entonces, el punto de partida es, ¿y qué dice la Constitución sobre el particular? La Constitución 93 tiene este artículo 69 que dice que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Y creo que ese término es un término para dejarlo allí sin mayor análisis, porque el lenguaje de desarrollo sostenible es un lenguaje pues, que proviene desde la década de los 70 en la idea de que el desarrollo económico debe ir en armonía con los bienes de la naturaleza, cosa que hoy en día cobra muchísimo más sentido en un contexto de cambio climático, donde el mayor impacto va a estar aquí en América del Sur y concretamente en los países que tenemos, como el caso del Perú, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, un fuerte espacio de selva. Vuelvo a repetir, en el caso peruano tenemos alrededor del 60% del territorio nacional, que no es poca cosa. Y entonces, ¿cómo hacer que este desarrollo económico de la Amazonía vaya en armonía con el respeto de la biodiversidad, de los bienes de la naturaleza? Bueno, al menos el mandato constitucional es que esa promoción que debe realizar el Estado debe ir en respeto con este desarrollo sostenible.
Y no debe dejarse pasar tampoco lo que dice el artículo 79 de la Carta Política que aún nos rige, porque señala que solo por ley expresa, aprobada por 2/3 de los congresistas, es decir, 87 votos, puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. Y como también lo voy a tratar en esta exposición, existe una ley justamente de la década de los 90, que es la Ley de Promoción de la Amazonía, que genera un tratamiento tributario especial, pero que se supone va de la mano con otro tipo de herramientas. Esto lo vamos a analizar también en el trayecto de esta exposición. Visto así, entonces, estos puntos de partida constitucionales, entonces entramos más en materia. ¿Por qué y para qué un ordenamiento legal que intitulo eficaz para la Amazonía? ¿Por qué y para qué? Esto nos lleva definitivamente a plantear una cuestión de principio. Y para ello voy a citar a Roxana Barrante y a Manuel Glave en un interesante trabajo en el que ellos participaron como editores, publicado en el año 2014 y que ustedes pueden ver en esta presentación. La conservación de los bosques tropicales se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos del desarrollo sostenible, pero a escala global. Porque al proveer un conjunto de servicios ecosistémicos y ser uno de los espacios megadiversos más importantes del planeta, se convierten en parte central de un conjunto de bienes públicos global, ya que brindan servicios a toda la humanidad, contribuyendo a estabilizar el clima del planeta y conforman un repositorio de vida y biodiversidad. Y aquí viene lo álgido: la degradación y deforestación de los bosques tropicales. Por lo tanto, representan una enorme pérdida de bienestar, no solo para las comunidades y poblaciones locales, sino para la economía global en su conjunto. Este punto de partida es importante porque la necesidad de un ordenamiento legal eficaz para la Amazonía parte de la existencia de un conjunto de problemas. Para empezar, por ejemplo, según esta fuente de la BBC reciente del año 2020, señala que la agricultura a pequeña escala ha sido tradicionalmente la principal causa de deforestación en el Perú. Pero en los últimos años, el cultivo de palma aceitera, de cacao y de coca son los que están ganando terreno. Un estudio del 2018 dice que a pesar de que corresponde solo a un 4% de los cultivos en el Amazonas, la palma fue responsable nada más y nada menos que del 11% de la deforestación entre 2007 y 2013. El aceite es justamente un insumo que se usa mundialmente en la producción de alimentos, cosméticos y combustibles. Pero esto va de la mano con otros principales problemas que aquí les paso a resumir. El primero, que duda cabe, la minería ilegal e informal. Esta, además, ojo, proporciona el 25% de la producción anual minera en Perú, según este estudio de la BBC del año 2020. Tala ilegal. La tala ilegal ha generado la pérdida de 6 millones de hectáreas de selva virgen, según un informe de la Cámara de Comercio de Lima del año 2019. El narcotráfico. En un año, según un informe de este año del portal Ojo Público, Perú pasó de tener 54.655 hectáreas del cultivo ilícito a 61.777 hectáreas en 14 zonas cocaleras en 13 regiones, lo que representa un incremento del 13% a nivel nacional, según DeVila. Incendios forestales. En 2020, los incendios forestales en la Amazonía peruana se han incrementado en una cifra realmente escalofriante.
258% en comparación al año 2019. Asimismo, otro gravísimo problema es que la Amazonía ha sufrido casi 500 derrames de petróleo en 20 años, según un informe de F Verde del año pasado, 2020, lo cual significa que prácticamente 2 de cada 3, 65,4% vertidos de petróleo acontecidos desde el 2020 en la Amazonía peruana se debieron a corrosión, fallas operativas o condiciones inseguras de instalaciones. 28,8% fue producto de la acción humana, entre ellas acciones deliberadas como sabotajes o atentados por parte de personas ajenas a las instalaciones, y apenas el 5,8% se debió a causas naturales. Es importante también anotar que el porcentaje de fallas operativas y de mantenimiento sube hasta el 81% en el caso específico del lote 192, cuya extensión llega hasta la frontera de Perú con el Ecuador. Hay detectados casi 1.200 puntos impactados por la contaminación, pendientes aún de ser descontaminados, y cuya superficie equivale a 36,5 hectáreas, lo que requeriría por lo menos unos 24.000 camiones para extraer la superficie afectada. Incluso se señala de que poder reparar los daños realmente es una tarea no solo titánica, sino evidentemente costosa. Esto, repito, es fuente de F Verde, según pueden ustedes ver en esta diapositiva. Y otro tremendo problema. La Amazonía expresa hoy el tráfico de tierras que va de la mano con la corrupción de funcionarios. Creo que en este grave flagelo, como bien diagnostica e informa el portal Ojo Público, que es una plataforma de investigación, la apropiación ilegal de terrenos ha convertido principalmente a la región Ucayali en una de las regiones más violentas y con más pérdidas de bosques. Principalmente se dice que el tráfico de terrenos está asociado al cultivo de palma aceitera. En 2012, la extensión ya alcanzaba las 17.000 hectáreas y en 2018 el gobierno regional anunciaba las 40.000 hectáreas. Las pérdidas de bosque asociadas al cultivo de palma mencionan las 10.000 hectáreas. Hay un caso de estudio muy particular que es el caso Cocha Anía, que explica un esquema bastante articulado de la manera de cómo opera el tráfico de tierras. La entrega ilegal de títulos de propiedad a supuestos testaferros para luego venderlos a empresas de palma. Incluso la conocida ONG Proética también ha hecho estudios sobre el particular y ha podido detectar, recogiendo información de las fiscalías, cómo en esta tarea están involucradas fundamentalmente funcionarios públicos, porque se dan títulos de posesión, luego títulos de propiedad, se han aprobado ordenanzas regionales para poder promover tráfico de tierras, lo cual contribuye indudablemente a la deforestación. Pero por otro lado, también tenemos, para poder pensar en un ordenamiento legal eficaz, como lo he intitulado, hacernos esta pregunta: ¿y a qué se comprometió el Estado con la Amazonía mediante la ley 27.037, esta ley que mencioné al inicio, que se supone es una ley de desarrollo constitucional de los postulados que planteé también al iniciar esta exposición? A ver, veamos. La ley 27.037, que es una ley de desarrollo constitucional que data del año 98, diseña un marco legal para la promoción del desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Su cumplimiento, dicho sea de paso, no solamente era obligatorio, sino exigible. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente quebrantar sus compromisos importaba una situación de inconstitucionalidad, a mi entender, porque el Estado incumpliría por omisión, si es que implementaba sus disposiciones, con el deber de desarrollar la Amazonía, un mandato además constitucional, como lo hemos visto al inicio de esta exposición.
Tiene 4 ejes esta ley. El primero, el de promover la inversión privada, planteaba la formación de un comité promotor de la inversión, también una fuerte inversión pública, establecía que debía asignarse el 10% de asignación presupuestal de cada sector de agricultura, energía, vivienda, transporte y mujer para los gobiernos regionales, cosa que nunca se cumplió. Lo anterior también, la promoción de la inversión privada, fue realmente bastante lenta y escasa. También se estableció la instauración de un fondo de promoción de la inversión de la Amazonía. Determinadas instituciones públicas garantizarían la salud y pensiones y supervisarían servicios privados y mixtos, pero sin embargo tampoco se implementó. Y el cuarto eje ha sido el de los beneficios tributarios. Se estableció por 50 años una exoneración del impuesto a la renta, del IGB, y de estos otros 2 impuestos, que ha sido lo único que se ha tratado de mantener y sobre lo cual además se ha planteado ya derogar también esas exoneraciones. La pregunta, que no es la primera vez que he planteado, es si la ley se estaba diseñada sobre la base de una mesa con 4 patas, ¿cómo entonces eliminas las otras 3 y tratas de equilibrarla con una sola? ¿Puede sostenerse una mesa con uno solo de sus parantes? Entonces, esa no era la idea. Esta es una ley que evidentemente a todas luces se incumplió y se ha venido incumpliendo. Entonces, creo que también un punto importante de cara a este aspecto de la exoneración, que es lo más llamativo que tiene la ley, pero en realidad ha sido un incumplimiento sistémico, a mi entender, es esta tercera disposición, ¿no? Que decía que hasta el 31 de diciembre del 2000, importación de bienes que se destinan al consumo de la Amazonía se encontraría exonerada del impuesto final a las ventas. Entonces, claro, la pregunta que nos planteamos en términos constitucionales era, ¿es constitucional la eliminación de la exoneración sin que el Estado haya cumplido con los otros 3 ejes? A nuestro entender, sí, porque definitivamente se supone que son 4 ejes que funcionan. Si tú no has hecho funcionar los otros 3 y solamente has mantenido la cosa en función a uno, entonces has incumplido con el mandato constitucional que tú mismo te obligaste a, a desarrollar, a cumplir a través de esta ley. Por eso, frente a todo este escenario, desde luego, lamentablemente caótico, nosotros consideramos, y es lo que venimos a proponer, es un acuerdo, la necesidad de un acuerdo por la Amazonía, que se base en la urgente necesidad de discutir y aprobar un nuevo ordenamiento legal para la Amazonía, sobre la base de enmendar aquello que se incumplió con la ley de desarrollo de la Amazonía, evidentemente y sistemáticamente incumplida, pero también que aborde estos terribles problemas de clara ilicitud que están justamente agobiando a esta importante región del país, a este 60% del territorio nacional, en un contexto tan delicado como el cambio climático. Nosotros planteamos que a ver, qué elementos deberían tomarse en cuenta para discutir en este nuevo marco legal. En primer lugar, nosotros planteamos que el desarrollo de la Amazonía, sostenible, perdón, de la Amazonía, no puede concentrarse solo en las exoneraciones tributarias, como cae Maduro en lo que acabamos de mencionar. Un esquema económico debe ir de la mano obligatoriamente con la promoción en serio de la inversión privada, pero con pleno respeto al medio ambiente y sobre todo a la legalidad. Negocios lícitos, además de una dinámica y ágil inversión pública. Coincidimos también y hacemos nuestra, sin duda, una serie de propuestas muy importantes que recientemente hizo en una carta abierta dirigida al presidente Pedro Castillo, la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Humanos, Recursos Naturales, perdón, DAR, sus siglas DAR. Por ejemplo, esta primera, se requiere frenar el avance de la frontera agrícola de la Amazonía. Pero entendámoslos en los correctos términos, porque como bien plantea esta institución, hay cerca de 10 millones de hectáreas deforestadas
y aproximadamente un tercio se subusa con fines agropecuarios. Por eso, sobre la base de esta iniciativa, nosotros proponemos que la ley debe disponer la mejora de la productividad en las áreas ya deforestadas para evitar seguir expandiendo la frontera agrícola. Pero estas propuestas que vienen de esta importante institución deben, en nuestro criterio, venir amalgamados en una disposición legal, debe ser un componente de esta nueva ley que creo que es hora de ir a discutir. En esa misma línea de las propuestas importantes de la ONG DAR que nosotros planteamos y las acogemos, que deben estar en un marco legal nuevo para el desarrollo sostenible en la Amazonía, es que esta ley debe disponer que se asignen derechos sobre las tierras, ya que en la medida que no haya seguridad jurídica, las actividades ilegales indudablemente se acrecientan, y con estas el impacto sobre los bosques y las poblaciones que en estos habitan. Por eso, nosotros a la propuesta de DAR le agregamos que debe estar establecido en la ley respecto de una moratoria para culminar los procesos de titulación y ampliación de comunidades que aún están pendientes, formalización de tierras agropecuarias, así como la asignación de otros derechos en superficies de bosques para su aprovechamiento sostenible acorde a la realidad amazónica. También pensamos que la ley debe promover que en la asignación de derechos sobre las tierras debe darse prioridad a las actividades privadas de reforestación sobre tierras deforestadas. Por ello, pensamos y planteamos que la ley debe disponer la obligación de realizar un censo de tierras deforestadas, sean de propiedad pública o privada, para promover esta actividad de manera dinámica y agresiva. En ese sentido, debe establecerse que no es aplicable esta actividad en trámite de cambio de uso que está pensado, según la ley forestal, para actividades agrícolas, porque actualmente es una cosa terrible que a las empresas que están dedicadas más bien a la forestación, a la reforestación, se les esté pidiendo trámites del cambio de uso, cuando eso está pensado para cambio de uso, pero para fines agrícolas, que además debiese estar limitado, como bien es la propuesta de la ONG DAR, que nosotros consideramos, insisto, que debería estar en esta nueva idea de ordenamiento legal. También la ley debe promover el desarrollo y la expansión de programas de asistencia técnica e incentivo para el desarrollo y manejo forestal comunitario y otras iniciativas que permitan asegurar el mantenimiento de bosques en pie, así como implementar las unidades técnicas de manejo forestal comunitario para que brinden asistencia técnica permanente a las comunidades nativas, a través de las cuales se promuevan modelos de aprovechamiento de bosques comunales que permitan la sostenibilidad y una mejora real de la calidad de vida de las comunidades. También estamos de acuerdo con DAR en que, al menos en nuestra propuesta, esto se pueda amalgamar a través de este ordenamiento legal, que se amplíe el alcance de los incentivos por el buen manejo de bosques, como el de las transferencias directas condicionadas, para que puedan beneficiar a aquellos que vienen haciendo un manejo adecuado de los bosques. Y también de acuerdo con DAR, pero a nivel legal, se debe disponer la reducción de los principales motores drivers de la deforestación que desencadenan los procesos de cambio de usos de tierras. Y finalmente, creemos que en ese ordenamiento legal, que como ven, debe ser un ordenamiento que no solamente contemple estas medidas para que se cumpla aquello que se proyectó en algún momento en esta ley de desarrollo de la Amazonía que ha venido siendo incumplido, que se fortalezca con estas otras medidas que para nosotros son muy pertinentes, las propuestas por la ONG DAR, estas que tengan que afrontar estos gravísimos problemas de actividades delictivas en la Amazonía. Entre ellas, nosotros planteamos, por ejemplo, que en las diversas medidas se deben pensar, podamos también quizás establecer una medida o una figura necesaria, creo yo, en un contexto de cambio climático, como es la figura de los delitos de lesa ambientalidad. Y decimos de lesa ambientalidad porque en un contexto de cambio climático, el daño a la Amazonía es un daño
al sostenimiento de la propia vida, porque es lo que nos va a pasar factura ya en el corto plazo, según los estudios que se tienen sobre los efectos y el impacto del cambio climático en países como el nuestro. Por eso es que los casos de derrames, incendios forestales, tráficos de tierra, minería ilegal informal, al dañar los bosques causan un severo daño a la Amazonía en un contexto de cambio climático y con todo lo que representa para el Perú. Esto es algo que definitivamente tenemos que pensar en el sentido también de que vaya de la mano con adecuadas reparaciones, con desincentivos entonces para que no se cometan estos ilícitos, pero también como medidas que pueda reconducir a quienes se dedican a estas actividades, a que entonces puedan buscar en la formalidad un espacio como para poder contribuir al desarrollo en serio de la Amazonía nacional sin daño al medio ambiente. Y quien lo daña, repito, pueda incurrir en esta figura que proponemos pensar, debatir y discutir, es lo que nosotros llamamos delitos de lesa ambientalidad. Creo que al menos son las medidas principales con las que hay que pensar en un nuevo ordenamiento legal para la Amazonía, pero que creo que es ya urgente que podamos sentarnos a pensar, a debatir y de cara a aprobar en un corto plazo en el Congreso de la República o partiendo de los espacios como este, desde la sociedad civil, de que es necesario este nuevo ordenamiento legal. Esa es la propuesta que en todo caso les hacemos y esperemos que podamos haber inoculado la idea de que esto es justo y necesario. Muchísimas gracias por su atención.